Muy bien, buenos días. Vamos a iniciar en este momento con nuestra clase dominical. Vamos a continuar con el tema de los atributos de Dios. Estaremos hoy ya agotando la clase número 12. Y en esta clase vamos a continuar con el estudio de los atributos comunicables de Dios. Ya vimos los atributos incomunicables. Hace unas clases nosotros comenzamos con los atributos comunicables de Dios, los cuales para efectos de su estudio los subdividimos en cinco tipos de atributos comunicables y estamos dentro de la segunda subdivisión que marcamos, atributos mentales. Los atributos que describen el ser de Dios, la espiritualidad y la invisibilidad ya lo agotamos. En la clase anterior vimos dentro de los atributos mentales la sabiduría de Dios, y en esta ocasión estaremos viendo el atributo de la veracidad de Dios, la verdad de Dios. Vamos entonces a comenzar con esta clase. Vamos a rogar al Señor que nos pueda hablar a través de su palabra y que tome el control, que tome la guía y dirija este tiempo que estamos iniciando. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia, por tu amor, por la bondad que manifiestas para cada uno de nosotros. Gracias por la oportunidad de estar reunidos en este lugar. Ahora que vamos a tomar esta clase, Señor, te rogamos que nos ayudes, abras nuestro entendimiento para que podamos comprender estas verdades, Señor, y a través de tus atributos, Señor, que nosotros podamos comprender, Señor, en la medida que tú te reveles a nosotros quién eres tú, Señor, y que esto marque nuestras vidas, nos forme, nos transforme, como tu palabra dice, nos transforme de gloria en gloria, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Muy bien, vamos a continuar entonces con este atributo, la veracidad de Dios. Y este atributo de la veracidad de Dios vamos a definirlo de la siguiente forma. Él es Dios verdadero y todo su conocimiento y palabras son a la vez verdad y norma suprema de verdad, ¿sí? Nuevamente, Él es Dios verdadero y todo su conocimiento y palabras son a la vez verdad y norma suprema de verdad. Vamos a ir viendo, desglosando esta definición para comprender lo que nos quiere aportar esta definición. Primeramente, nosotros vemos que dice, Él es Dios verdadero, ¿sí? Y esto, pues, cubre una verdad muy importante y muy llamativa, muy significativa para cada uno de nosotros. Dios, Él se ha revelado. La misma Biblia nos enseña que es Dios quien se revela al hombre. El hombre no puede crear un puente hacia Dios y revelar a Dios por sí mismo, sino que a lo largo de la Escritura nosotros vemos que Dios tiene que ser siempre quien se revela. De hecho, Dios es el Dios que se revela en la Biblia. Él se muestra al hombre. En Éxodo nosotros vemos que el Señor le dice a Moisés, yo soy el que soy, y Él es quien se revela al hombre, ¿sí? Entonces, Dios es quien se revela, Dios está revelado a través de su palabra. En la teología sistemática existen dos tipos de revelación. Una es la revelación natural, una es la revelación, y la otra es la revelación especial. En la revelación natural vemos que Dios se revela a través de la propia naturaleza. Romanos dice que hay elementos que nosotros no podemos negar y que la misma creación da testimonio de que Dios existe. Eso es la revelación de Dios de manera natural a través de la creación. Y la revelación especial que nosotros tenemos es la revelación que Dios hace de Él mismo a través de su palabra. Entonces tenemos que Dios se revela, que Dios es revelado a través de su palabra. Y en su palabra Dios se presenta como un Dios verdadero y real. La revelación que Dios hace de Él, obviamente a través de los atributos que hemos estado estudiando, Dios se revela, pero Dios siempre se revela en un sentido de veracidad y de realidad. Dios entonces
se presenta o se revela en la Biblia como Dios verdadero y Dios real. Esto, al momento de que Dios se revela como Dios verdadero y como Dios real, entonces hace que todos aquellos dioses o aquellos que supuestamente sean dioses y que no sean el Dios de la Biblia, hace de esos dioses falsos dioses. En la Biblia a estos falsos dioses se les da el título de ídolos, ¿sí? Y la palabra ídolo lo hemos analizado en algún momento, viene de eidolon, que significa una idea sin realidad, una idea que surge de la propia persona y la propia persona va formando sus propios ídolos. Entonces, en la Biblia nosotros tenemos que este Dios se revela. Y cuando Él se revela como un Dios verdadero, como un Dios real, y hace entonces, al existir un Dios verdadero y un Dios real, todo aquel que se llame, se denomine un Dios, es un falso Dios, es un ídolo, ¿sí? Jeremías capítulo 10, versículo 10 y 11 dice: mas el Señor es el Dios verdadero, es Dios vivo y Rey eterno, y su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les van a decir así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Y aquí, en estos textos, tenemos que se presenta al Dios verdadero, al Dios real, y se hace una separación, una división. Existe el Dios verdadero, el Dios real, y existen aquellos que son ídolos, aquellos que son falsos dioses, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra. Juan 17:3 nos dice el Señor Jesucristo, cuando está haciendo esta oración, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces, en la Biblia Dios se presenta como el único Dios verdadero. Solamente hay un Dios verdadero, y los demás dioses son falsos dioses, son ídolos. Muy bien. Ahora, también esta definición nos dice que todo el conocimiento de Dios es la verdad, y que todo el conocimiento de Dios a la vez que se constituye como la verdad es norma suprema de la verdad. Vamos a entender lo que quiere decir esta definición. En Job capítulo 37:16 nosotros vemos que Dios es presentado como perfecto en sabiduría, perfecto en conocimiento. El conocimiento que tiene Dios es totalmente perfecto. Entonces, esto implica que Dios lo sabe todo y que el conocimiento de Dios es totalmente perfecto. Esa omnisciencia de Dios que también nosotros ya vimos en estas clases, ese conocimiento de Dios es totalmente perfecto. Dios conoce todo lo presente, todo lo pasado, todo lo futuro, todo lo que pudiese haber existido, las causas posibles, etcétera. Entonces Dios tiene un conocimiento totalmente perfecto. Y si tiene un conocimiento totalmente perfecto, entonces Dios, y solamente Dios, puede tener una comprensión de todo. ¿Sí? De todo absolutamente, de todo lo que sucede al ser humano, de todo lo que sucede a la tierra, de todo lo que sucede en el universo, etcétera. Él tiene una comprensión absoluta de todo, y si Dios entonces comprende todo bajo ese conocimiento perfecto que tiene, entonces esto nos garantiza, esto nos aporta la gran verdad de que entonces Dios nunca se equivoca, de que Dios no se puede equivocar, porque Él tiene un conocimiento perfecto, una comprensión totalmente perfecta. Y si Dios lo sabe todo, entonces en ese sentido, al Dios conocer todo, saber todo, si Dios lo sabe todo, entonces todo lo que sabe y todo lo que piensa se constituye en la verdad, se constituye en verdad, ¿sí? Y entonces, en este sentido, si Dios lo sabe todo y tiene este conocimiento perfecto, entonces hace que la norma de todo conocimiento verdadero sea Dios mismo. Entonces, en este sentido, todo conocimiento que Dios tiene es totalmente perfecto, es totalmente alto, es totalmente justo, es totalmente perfecto. Entonces se constituye como todo
conocimiento de Dios es verdadero, es la verdad. Y ese conocimiento entonces hace que la norma de todo conocimiento verdadero sea Dios mismo. Dicho en otras palabras, el conocimiento verdadero al que puede aspirar un ser humano, un creyente, el conocimiento verdadero es todo aquel que se va a ajustar al conocimiento de Dios, que va a estar en conformidad al conocimiento de Dios. Entonces, en ese sentido, si nosotros pensamos lo que Dios piensa, estaremos entonces pensando lo que es verdadero y tendremos entonces un conocimiento totalmente verdadero porque Dios es la norma de la verdad y porque el conocimiento de Dios se constituye también como la verdad. Entonces, si pensamos lo que Dios piensa y si pensamos y actuamos de conformidad a lo que Dios piensa, a lo que Dios está dictaminando en su palabra, entonces nosotros estaremos caminando en el camino de lo verdadero, en el camino de la verdad, ¿sí? Ahora, la siguiente parte que tenemos aquí en esta definición dice que sus palabras, que las palabras de Dios son a la vez verdad y norma suprema de verdad. Vamos a ver esto. Dios es verdadero en sus palabras. Veíamos que Dios es verdadero en cuanto a su conocimiento. Dios también es verdadero en cuanto a sus palabras, ¿sí? ¿Dónde están sus palabras? Sus palabras están contenidas en la Biblia, a través de lo que Él nos dice, a través de lo que Él nos ordena, a través de las promesas que Dios nos presenta. Y entonces estas palabras de Dios que se encuentran en la Biblia son, en ese sentido, son la norma de la verdad, son verdad. Entonces, en ese sentido, nosotros cuando leemos y estudiamos su palabra, nosotros estamos arribando a las palabras verdaderas de Dios, al Dios que es veraz, al Dios que Él mismo se constituye como la norma de verdad. Entonces nosotros debemos acudir a su palabra, obedecer su palabra, creer en su palabra, porque ahí se encuentra la verdad, ¿sí? Entonces esto nos puede llevar a un punto de reflexión en el sentido de que si hay un cristiano que no tiene el hábito de estar leyendo su Biblia y estar estudiando su Biblia regularmente, entonces es un cristiano que no quiere ir a la verdad, porque en la palabra de Dios ahí están las palabras de Dios y las palabras de Dios son verdaderas, ¿sí? Entonces, en este sentido, la veracidad de Dios se encuentra en la Biblia y esto nos significa que toda la voluntad de Dios, que todos los pensamientos de Dios están ahí revelados en la Biblia, y cuando nosotros entonces vamos a la Biblia, vamos a buscar de su palabra, a leer el Evangelio, a leer el libro de Salmos, a leer cualquier libro de la Biblia que ahí está contenida el pensamiento de Dios, la voluntad de Dios, entonces nosotros conforme vamos arribando a la Biblia estaremos entonces adecuando nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios, ¿sí? Y cuando lleguemos a pensar los pensamientos de Dios, entonces nosotros estaremos pensando lo correcto. Y cuando estemos pensando lo correcto, lo verdadero, entonces nuestro actuar será un actuar en total veracidad, en total verdad, así como Dios lo quiere plantear a cada uno de nosotros, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a concluir esta clase, la veracidad de Dios, que significa que Él es Dios verdadero y que todo su conocimiento y palabras son a la vez verdad y son a la vez la norma suprema de verdad. Y esto entonces hemos aprendido que Dios, entonces, Él es verdadero y que al ser Él verdadero, entonces todo aquello que no sea Dios se constituye como falso, como falsos dioses, como ídolos, y que todo el conocimiento de Dios es totalmente verdadero, es la verdad y es la norma suprema de verdad, y sus palabras también se constituyen como la verdad y como la norma suprema de verdad. Esta es la veracidad de Dios. Muy bien, entonces concluimos este apartado, los atributos mentales de Dios. Hemos concluido ya con la veracidad. A partir de la siguiente clase
Vamos a iniciar con los atributos morales de Dios y vamos a iniciar con el atributo denominado la bondad de Dios. Vamos a ver en qué sentido Dios es bueno. Muchas veces las personas dicen, me dieron un trabajo o es que Dios es bueno. Y vamos a ver si exactamente sería correcto estar haciendo esas manifestaciones. ¿A qué se refiere la bondad de Dios? Muy bien, ¿alguna duda? No hay ninguna pregunta. Bueno, vamos entonces a darle gracias a Dios y vamos a disponernos para tener un tiempo de poder alabar a Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu presencia. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de venir delante de ti, Señor. Te rogamos que limpies nuestros corazones, limpies nuestras vidas, que nos ayudes a, Señor, expresar a través de estos cantos tu grandeza, a alabarte, a glorificarte, Señor, y a rendirte toda gloria, Señor, porque tú eres un Dios veraz, porque tú eres el Dios que tus palabras, que tus pensamientos, que tus acciones se constituyen como la verdad y como la suprema norma de lo que es verdadero, Señor. Te damos gracias, toma este tiempo, Señor, en tus manos, sé glorificado. Señor, ayúdanos a poder bendecirte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén.